Tras 5 años intentando encontrar la manera de llegar a Matanzas para ver una ecotecnología interesante, a mediados de diciembre de 2025 ya estamos en Cuba. El país es muy hermoso. Aquí las tecnologías antiguas se fusionan con las modernas en una hermosa simbiosis. Hoy, sin embargo, el país se encuentra en un estado de grave crisis humanitaria y energética, causada por lo que los observadores internacionales y la ONU describen como un bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, la situación económica de Cuba en 2025 está experimentando su transformación más radical desde la revolución. Presionado por el colapso energético y la hiperinflación, el gobierno se ve obligado a tomar medidas que antes se consideraban impensables. En estas condiciones, alrededor de 165 entusiastas socios de la cooperativa CNAA3 ofrecen Ecomadera, una alternativa económica y sostenible para la construcción y a partir de plástico reciclado. La cooperativa no agropecuaria A3, Atuendo, Reciclaje, Energía y Servicios, es una de las primeras empresas privadas en Cuba autorizada para operar a gran escala en el campo del reciclaje de residuos. También reparan muebles antiguos con hilos de plástico fabricados que imitan el ratán. El producto se obtiene reciclando residuos plásticos que se procesan y mezclan para crear perfiles duraderos que imitan la madera o los llamados tableros ecológicos. ¿Por qué son importantes los tableros ecológicos para Cuba? En primer lugar, como dijimos, en tiempos de aislamiento, Cuba sufre una grave escasez de madera y materiales de construcción. Ecomadera ofrece una alternativa económica y atemporal para la construcción. Desde una perspectiva ambiental, limpia playas y ciudades de polietileno y polipropileno, que de otro modo no se descompondrían en la naturaleza. A diferencia de la madera natural, los tablones de plásticos no se pudren ni son atacados por termitas, un grave problema en el clima tropical de Cuba. Con estos árboles de plástico se fabrican vigas, piezas cuadradas de diferentes tamaños y tablas para construcción, tarimas utilizadas para suelos alrededor de piscinas de hoteles, bancos para parques y playas. Muchos de ellos se pueden ver en el balneario de Varadero, tumbonas, vallas y mesas en hoteles, papeleras, etc. La tecnología empleada por A3 es muy eficaz, el llamado compuesto de madera y plástico sin fibras orgánicas, recolección, clasificación y limpieza de plástico, separación manual de polímeros, polietileno y polipropileno, principalmente plástico de tuberías de agua viejas, tapas, botellas de detergente y nylon. También se añade un plástico duro del tipo acrilonitrilo, butadieno, estireno. Incluso los materiales que salen de la máquina de moldeo por inyección pueden reciclarse. Aquí vemos el plástico limpio y lavado, listo para trabajar, que se envía al siguiente proceso, molienda. El plástico se convierte en granulado o escamas a través de molinos industriales. Antes de que el material para la madera ecológica entre en la fábrica, se somete a varias comprobaciones exhaustivas para detectar la presencia de elementos metálicos mediante una instalación especial preparada para ello con imanes muy potentes. Como pueden ver, soportan incluso un llavero bastante pesado, pero por supuesto, además de la máquina, también se confía en la experiencia de los empleados de la fábrica. Extrusión, etapa clave. El material se calienta hasta su fusión, alrededor de 180-220 grados Celsius. En Cuba suelen utilizar
extrusoras modificadas que inyectan la masa fundida en moldes metálicos, moldes para tableros. Aquí vemos cómo se extrae el tablero de plástico terminado del molde. Enfriamiento. Los moldes se sumergen en baños de agua para endurecer la madera. Acabado. Cuando es necesario, las tablas se cortan y lijan para obtener un acabado mate similar a la madera natural. Como ya hemos mencionado, muchas personas llevan sus viejos muebles de ratán al taller para que los reparen con hilos de plástico nuevos y les den una segunda vida. Aquí pueden ver el resultado. Esto da lugar a otra idea práctica de los cooperadores: iniciar clases y practicar con los alumnos de la escuela cercana el tejido de estos muebles. Primero, por supuesto, dos de los trabajadores capacitan a uno de los profesores y este taburete ya ha sido confeccionado por los propios estudiantes. El taburete mismo incluso se fabricó para participar en un concurso. Así, los alumnos comprenden que para fabricar el hilo se necesita plástico para reciclar y recolectan dichos residuos para abastecer a la empresa. Este es un nuevo prototipo en el que están trabajando. Las cintas vienen de la fábrica y la práctica suele realizarse en grupos de 4 o 5 estudiantes de la escuela. Esta práctica es muy innovadora para la directora, ya que desconoce que existen muchos otros proyectos similares en el país. El resultado es muy positivo, también porque ayudamos a la comunidad y por ende a nosotros mismos, porque formamos parte de ella, afirma la directora. Aprendemos a reducir residuos, educamos y somos innovadores. Al igual que en los procesos de estas prácticas, resulta que cada vez surgen más ideas interesantes y nuevas de los niños, como por ejemplo, hacer redes para sus puertas de fútbol con ese material, parecido al ratán, pero mucho más fuerte, más duradero y más confiable en condiciones exteriores. Aquí vemos las instalaciones ya construidas. Bajamos al río Canímar por una escalera de 267 escalones con barandillas de madera ecológica. También hay pequeños bancos con asientos. Quien se canse mucho puede sentarse y descansar, respirando aire fresco. La vegetación abunda y, para ser sincero, aquí estamos en un bosque tropical. Estas barandillas llevan ya más de 4 años colocadas y si se fijan bien en ellas, aparte de que han perdido un poco de color, nada más ha cambiado. Nos despedimos con la idea de cómo debemos comprometernos socialmente, desde la materia prima hasta el producto final, pasando por el origen social. Aquí, el ciclo cerrado y el pensamiento ecológico son la norma, no la excepción. Las personas y la naturaleza son la prioridad. Cuando las empresas trabajan en armonía con la naturaleza, los resultados son visibles no solo en las naves de producción, sino también en un entorno más limpio. Nos vamos con un buen ejemplo que merece la pena seguir. Esperamos que un día en Bulgaria tengamos también este tipo de utilización de tipos de plásticos como una buena demostración de la ecotécnica y de la producción de este tipo de tableros.